en este nuevo taller, en este nuevo espacio, Marta Villarreal. Marta es médica, obviamente, está recibida en la Universidad Católica de Córdoba, diplomada en enfermedades autoinflamatorias en la Sociedad Argentina de Dermatología. Actualmente está trabajando en el Instituto de Investigaciones Clínicas de Córdoba, en el Hospital Raúl Ferreira, y obviamente en nuestro centro médico Vitus. Así que, Marta, muchas gracias por estar presente, por habernos acompañado desde el principio en esta iniciativa, en este nuevo taller del programa de madrinas, para hoy poder contarnos sobre los cuidados que tenemos que tener en la piel durante todo el embarazo, y también cómo va cambiando justamente la piel por todo el sistema hormonal. Así que todo lo que nos puedas ir contando para que todas las personas que están presentes, y también nosotros, esta charla la vamos a dejar grabada para que después puedan también participar y escucharla otros colaboradores que quizás no pueden estar presentes en este momento, y puedan transitar el embarazo teniendo información sobre todos los cuidados que tenemos que tener de la piel. Así que muchas gracias nuevamente por estar presente, y te damos el espacio para que puedas ir comentándonos y acompañándonos en este espacio. Bueno, dale, Guille, muchas gracias. Bueno, la idea es cuando me dieron la posibilidad de hacer la presentación y hablar sobre cuidados en la piel en embarazada, la verdad que me pareció muy interesante, ¿no? Porque hay quizás cosas que nosotros como mujer podemos verlas como naturales, pero abrir a esto al conocimiento y saber sobre cuáles son los cambios que se producen en la piel y cuáles son los signos de alarma que tenemos que tener para la consulta con el dermatólogo o nuestro obstetra. Entonces, la idea de la charla es hablar sobre cuidados de la piel durante el embarazo. En la diapo que sigue, en la filmicidad, la idea el objetivo de esta charla es entender cómo cambia la piel durante el embarazo, reconocer los problemas cutáneos más comunes, aprender de cuidados básicos y productos seguros para utilizar, y saber cuándo consultar al dermatólogo o a nuestro médico cabecera, que es el obstetra, que están con mucho conocimiento sobre patologías dermatológicas también. Así que vamos a iniciar el taller. Bueno, cambios normales y fisiológicos. Es muy importante saberlos y conocerlos, porque la piel de la embarazada, debido a justamente los cambios hormonales que se va produciendo por los nuevos órganos que tenemos, que es la placenta y el feto y el bebé, para protección justamente de la madre y para la protección del bebé, es que existen cambios hormonales como son los aumentos de estrógenos, los aumentos de progesterona y una hormona que se llama HCG, que es la gonadotrofínica coriónica humana, que es la primera hormona que aparece en la unión de, digamos, el espermatozoide con el óvulo, en el momento que se produce la implantación, que es en las primeras semanas del embarazo, y es la que normalmente pedimos como médico para saber y fidedigno si está embarazada la mujer. Estos cambios hormonales que se producen, no vamos a hacer mucho lío con esto, simplemente saber que hay un cambio hormonal y que estos estrógenos y progesterona, que juegan un papel muy importante, afectan a la piel, generando algunos cambios que son totalmente frecuentes y pasajeros. También existen cambios inmunológicos, no es lo mismo una piel de una embarazada previo al embarazo, y también existen cambios vasculares, ya lo vamos a ver con detalle. Hay afección en la pigmentación, en los vasos sanguíneos, en las glándulas, en el pelo, en diferentes partes de nuestra piel. Vamos a pasar a la que sigue. Estos cambios, primero los vamos a nombrar, después vamos a ir en detalle con cada uno de estos puntos. Los cambios más comunes y normales de la piel es esto que tiene que ver con la pigmentación. Por un lado, en cuanto a la pigmentación, lo que se llama la línea negra o la línea alba, que se produce en el abdomen, ya lo vamos a detallar. El melasma o la máscara del embarazo o el cloasma, es esta pigmentación facial. El escurecimiento de ciertas partes de nuestro cuerpo, como los pezones, los genitales, y también cambios vasculares. Esto tiene que ver con el aumento del flujo sanguíneo en cuanto a lo que son las arañas vasculares, las varices, los editemas palmar, cambios a nivel glandular. También se genera una hiperhidrosis, o sea, un aumento de algunas funciones de algunas glándulas, como son las sudoríparas, y también de las glándulas sebáceas, generando piel más grasa, y casos acné leve o moderado.
También hay cambios a nivel del pelo, del cabello y de las uñas. Ya lo vamos a ver qué pasa en el embarazo y qué pasa posparto, pero generan cambios en donde el pelo puede volverse más fuerte, más intenso, más iluminado, y posparto donde esto va a disminuir. Y muy común también las uñas, afecciones, ya lo vamos a ver, cómo generan la fragilidad y algunas cuestiones. Bueno, ¿qué es la línea negra? Y que para mí es muy importante saberlo, que se conozca estos cambios, porque el desconocimiento trae aparejado la búsqueda de tratamientos rápidos, tratamiento quizás en el embarazo o posparto inmediato, que va a cambiar y que se va a ir, que es esta línea de pigmentación que empieza en el pubis, que llega al ombligo y muchas veces sube al ombligo, más arriba, no sé si lo alcanzan a ver, que puede ocurrir por lo general en el primer trimestre, pero es más evidente en el segundo trimestre de embarazo. Esta línea es prominente en mujeres de cabello de tez más oscuros o pieles más oscuras. Nosotros tenemos los fototipos que le llamamos el fototipo 1, 2, 3, 4 y 6. El fototipo 1 es el paciente, el 2 y el 3 es el que por lo general en la ciudad de Córdoba y en Argentina manejamos. Son los tipos intermedios. Pero en fototipos más oscuros, como el 4 o el 5, donde son más pigmentada la piel, o que lo vamos a ver, esta línea negra es mucho más frecuente, más pigmentada y es más pronunciada. Esto se resuelve en 2 o 3 meses posparto, en algunas mujeres puede durar hasta 6 meses, pero es pasajero, o sea, no hay necesidad de tratamiento, esto se va, los estrógenos disminuyen y todo se queda despigmentado pasado ese tiempo. Vamos a pasar a la siguiente. Esto es lo que se alcanza a ver en una paciente de tez más oscura, de fototipos bien altos, donde la línea es mucho más marcada, periumbilical, y en tez más clara la línea puede ser muy clarita o muy imperceptible prácticamente. Es la línea negra y se ve más. En algunos casos queda solamente en la parte inferior, algunos pueden subir a la parte superior del ombligo. Vamos a continuar. Otra de las hiperpigmentaciones que se generan es el melasma o el cloasma. Esto es muy frecuente en embarazadas, son manchas oscuras en rostro, en mejilla, en frente, en labio superior, en la parte superior del labio. Esto se debe a un aumento de una hormona que es la MSH y la alfa y beta MSH, las endorfinas, los estrógenos, las progesterona. Es tan frecuente que estamos hablando de un 75% de mujeres embarazadas pueden presentarlo. Como repetí y voy a repetir en varias de las diapos, tiene que ver con la pigmentación de la piel, el test de piel de cada uno. En pieles más oscuras es más intenso, hay más posibilidades. Se da entre el segundo y tercer trimestre, por eso es importante, ya vamos a ver algunas formas de reducir las posibilidades de la pigmentación. Existen 3 patrones que se manifiestan a nivel de la piel. Uno es el patrón centrofacial, que es el más común, el 63% de ese 75% que puede llegar a afectar la pigmentación, se produce en las mejillas, en la frente, en la parte superior del labio, en la nariz y en el mentón. Y otra distribución, que es menos frecuente, el 20% aproximadamente, el 21%, es que afecte solamente en mejillas y la zona de la nariz. Y el tercer patrón menos frecuente es que solamente afecte la zona mandibular del rostro, ¿sí? Con un porcentaje mucho menor. Bueno, acá están las imágenes como para que ustedes puedan reconocerlo. Esto también, entre paréntesis, también se produce en pacientes que no están embarazadas. Acuérdense que tienen que ver con un aumento de estrógeno, ya vamos a ver, y que también hay otros factores no embarazados que también pueden generar la hiperpigmentación y el melasma facial, pero bueno, lo más común es que aparezca en mejillas y en la zona de la frente y sobre todo arriba del labio, y en tez más oscura es mucho más notorio, ¿sí? En otros tez más claros puede incluir exhibido. Vamos a pasar a la siguiente. Esto tiene que ver con la exposición solar, pero lo más importante es que los estrógenos están muy aumentados y ese estrógeno hace que aumente la producción de melanina por los melanocitos. Los melanocitos son unas células que se encuentran en la epidermis, en la parte superficial de la piel, que son los que generan la pigmentación, ¿no? La melanina. Y junto a las progesteronas y los estrógenos, induce esta producción y a un depósito de esta melanina, de este pigmento, que se va a acumular en otras células que se llaman macrófagos epidérmicos, idérmicos. Esto
es muy importante conocerlo porque la pigmentación que se produce durante el embarazo, y si persiste posparto, hablamos de 6 o 7 meses posterior al parto, se puede empezar o iniciar tratamientos y no dejar pasar tantos años para tratarlos, porque mientras más pasan los años sin tratamiento o sin conocimiento de qué se debe hacer, ese pigmento va a bajar a la profundidad, ya no en la epidermis, sino en la dermis, y los tratamientos cada vez van a ser más complicados porque ya se tatúa, digamos, la piel a la parte más profunda. Entonces, es importante la consulta posterior si esta pigmentación ha sido frecuente. La placenta también aumenta la producción de tirosinasa, que es otra enzima, que esa enzima promueve la síntesis de melanina y aumenta mayor la densidad de estos melanocitos en la epidermis. Entonces, genera mayor pigmentación. Sin ninguna duda, ya lo vamos a hablar bien, la protección solar o la disminución de la exposición solar, pero sobre todo la protección solar nos va a ayudar a que el estímulo del ultravioleta también disminuya en la producción de la melanina por los melanocitos. O sea, tenemos varios factores que podemos por ahí ayudar. Si bien los estrógenos van a estar, obviamente, en su máxima expresión, tenemos la posibilidad de poder reducir esa pigmentación. Hay ciertas pigmentaciones que no se van en zona expuesta, como es en el rostro, que son en zonas genitales, en perineo, en el cuello, en las axilas, en la cara interna de los muslos, en la piel periumbilical, en la zona de la areola. Y esto es debido a la alta concentración de los melanocitos, ¿sí? Como consecuencia de la sensibilidad hormonal. O sea, hay aumento de melanocitos en esa zona de por sí, y que por la sensibilidad hormonal se pigmenta, totalmente normal. Lo mismo puede pasar con las pecas, con las efélides, que nosotros llamamos, o los lunares también se pueden pigmentar, y las cicatrices recientes también pueden aumentar esa pigmentación, incluso pueden agrandarse. Todo parte de la normalidad, muchas veces esto se va, o en algunos puede persistir esa pigmentación. Comienza por lo general al inicio del embarazo y disminuye posparto, por lo general las pigmentaciones, con el paso del tiempo. Pero en algunos casos no se vuelve a la pigmentación que fue de inicio, ¿sí? Marta, perdón, siguiente. una consulta. Respecto a los lunares que mencionabas recién, que pueden quizás cambiar un poco de color, ¿cuándo deberíamos considerarlo como una alerta, como para ir a hacer la consulta dermatológica o con el obstetra, digamos, como corresponda? Pero digo, porque hay un tema ahí con los lunares que cuando va cambiando de color y de forma también, hay que prestar más atención. Digo, ¿qué pasa en el embarazo y cuándo deberíamos considerarlo como esto quizás no está del todo bien? Exacto. Siempre una consulta dermatológica en el embarazo está bueno hacerlo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre del embarazo, porque justamente estos cambios de pigmentación son más notorios. Siempre vamos a tener en cuenta en la control de lunares el ABCD del lunar. No me di cuenta de poner un slide, pero está bueno hacer la mención y aparte, porque en realidad tenemos que tener el mismo criterio. Nosotros tenemos en dermatología lo que se llama, para acordarnos en un lunar, el A, B, C y D del lunar. ¿Qué significa? Un lunar A es de asimétrico. Simétrico sería un lunar redondito, que no tiene muchos bordes irregulares, entonces eso nosotros llamamos asimétrico. Cuando es asimétrico, es un lunar que tiene que llamar la atención, hay que consultar. Si es redondito, chiquito, no, y se pigmenta todo homogéneo, no sería gran problema. El B habla de los bordes, o sea, el B sería bordes irregulares, bordes anfractuosos, que no son el redondito perfecto que por ahí uno puede ver en el lunar. Nos tiene que hacer llamar la atención y hacer la consulta, no importa si estamos en el periodo de embarazado o posparto. La C es el color homogéneo se refiere, el color pigmentado homogéneo, o sea, un mismo color marroncito o más oscurito. No nos tienen que llamar, o sea, si es todo homogéneo no hay problema. Si ya ese lunar tiene 2 o 3 colores, tiene color rojizo, medio azulado, medio grisáceo, medio blanquecino, dentro del lunar, nos tiene que hacer llamar la atención y hacer la consulta. El D es el diámetro, estamos hablando de lunares que hasta 6 milímetros, o sea, la tapa de atrás de una lapicera, más o menos para tener una referencia. Ese tamaño pequeñito, no hay problema. El lunar empieza a agrandarse, o de repente, era un lunar grande, pero de repente se hizo más grande, también nos tiene que llamar la atención.
A, B, C, D diámetro, y E habla de la evolución del lunar. Seguramente en la etapa del embarazo cambien los lunares, eso habla de la evolución. Si un lunar era chatito, de repente se hizo con cuerpo, también es una consulta amerita una consulta dermatológica. O de repente el lunar se lastimó espontáneamente, esa es la evolución también. Y hay otra cosa importante más allá del ABCD del lunar, que es muchas veces lo que nosotros llamamos patito feo, cuando vemos a un patrón de una paciente, ¿no es cierto?, que tiene lunares, muchos lunares, pero hay uno que es distinto. Bueno, eso es para prestarle la atención siempre al lunar. Entonces nosotros tenemos eso en cuenta porque por ahí son todos muy atípicos, pero hay uno que sale de esa atipia. La forma, lo que uno tiene con esto, obviamente, es descartar un melanoma. El melanoma es un lunar malo y es el que nos puede generar problemas de salud serios, ¿no? Entonces es importante, si es necesario sacar un lunar en embarazo, se saca. No hay contraindicaciones. Si son lunares que no han cambiado y por ahí esta pigmentación nos puede dejar dudas, podemos esperar. Pero si hay dudas, nosotros tenemos un aparato que se llama dermatoscopio y que vemos los patrones más específicos y ahí sí podemos detectar si hay un cambio de lunar. Yo, ante la duda, es preferible siempre consultar con el dermatólogo y es dejarnos justamente, sacarnos esa duda si es un lunar que es para sacar o no. Bien, pero perfecto, es verdad perfecto, que la súper claro. pigmentación, eso con respecto a la pigmentación, o sea, es muy frecuente que estos lunares cambian durante el embarazo. Y cambios vasculares se refieren porque debido a que hay un aumento importante del volumen sanguíneo, ¿sí? Hay una dilatación vascular, es lo que uno, no sé si por ahí todos conocen, pero se le llama el brillo del embarazo. Tiene que ver justamente con eso, o estás más linda, es como que más rozagante, porque hay una vasodilatación general y hay un aumento de la grasitud. Entonces la piel se vuelve más brillante, entonces le da el brillo del embarazo típico. También es importante tener en cuenta que estos altos niveles de estrógenos generan en la placenta, liberan en la placenta factores angiogénicos que se llaman. Y la hipófisis y la glándula suprarrenal también aumentan la generación de vasos sanguíneos nuevos, o sea, la neoformación se llama eso, totalmente benigno. Los estrógenos también inducen dilatación, esta proliferación de los vasos sanguíneos, y no solamente que genera aumento del flujo sanguíneo, sino también algunas formaciones vasculares que por ahí es importante tenerlas en cuenta porque uno se asusta, como son los angiomas aracniformes o el eritema palmar o algunos angiomitas capilares que uno no tenía antes, o la gingivitis típica del embarazo, o edema y varicosidades, que ya lo vamos a ver ahora a modo de mención, como para que uno sepa y se quede tranquilo entre esos cambios. Vamos a pasar. Bueno, estos son los famosos angiomas aracniformes, que no necesariamente aparecen en el embarazo y que no necesariamente van a aparecer en el embarazo, pero bueno, hay gente más predispuesta a que aparezcan estas lesiones. Son lesiones benignas, vasculares, donde hay un eje central, por eso se le llama aracniforme, como un eje central vascular y pequeñas vasitos sanguíneos muy capilares, muy superficiales sobre la piel. Se puede dar en el rostro, se puede dar en la zona de escote, totalmente benigno, la mayoría se va, muchas veces quedan esas lesiones vasculares, pero se pueden hacer tratamientos con algún tipo de láser si es que quedara alguno persistente. El eritema palmar es enrojecimiento de las palmas de las manos, también se puede dar en la planta de los pies, por esto aumento de la vascularización, es totalmente benigno, no es alérgico, no pica, no molesta, siempre es el rojo de las manos. Y este granuloma piógeno me pareció importante ponerlo porque es bastante frecuente, son lesiones benignas, que aparecen lesiones vasculares, que se pueden lastimar, no suele ser doloroso, pero suele ser molesto y suelen consultar, y me parece bien que se consulte por esto, porque hay otras lesiones que por ahí pueden ser atípicas. Entonces, pero es muy frecuente, se llama granuloma piógeno y es bien vascular y se lastima y se irrita y puede generar dudas y asustar, pero no son lesiones malignas para nada. Se pueden hacer tratamiento y se pueden quemar. Este es el edema gingival que se produce alrededor de los dientes. No voy a hablar mucho de la parte odontológica, pero es importante tener una buena higiene dental, ¿sí? Durante el embarazo, porque hay mucha vascularización, mucha inflamación de esa zona. Vamos a pasar a la siguiente, y bueno, las famosas varices, que obviamente tienen que ver con el aumento del flujo sanguíneo, con el aumento de la presión a nivel abdominal, el útero va creciendo y va generando compresión de los
grandes vasos y a nivel pelvis genera una compresión de las venas, entonces las varices se van produciendo, también tienen que ver obviamente con una predisposición, ¿no? No todos tienen varices y no lo van a tener tampoco, pero puede verse aumentada la posibilidad por esa presión que genera el útero sobre los grandes vasos a nivel abdominal y la sangre le cuesta volver hacia el corazón, o sea, la sangre es venosa, por eso se llaman varices, son sangre venosa que le cuesta volver al corazón, entonces se va generando esta dilatación de los vasos sanguíneos en los miembros inferiores, también es muy frecuente las varices a nivel genital, eso ya lo dejo para gineco, pero es muy frecuente, incluso a nivel hemorroides también son frecuentes porque tiene que ver esa vasodilatación y una predisposición. O pequeños vasitos que son capilares, que son las varículas que nosotros les llamamos, y son lesiones vasculares más superficiales en la piel y que esas también suelen persistir postparto. Vamos a pasar a la siguiente, así seguimos. Bueno, alteraciones del tejido conectivo. Y acá es como que es miedo, mucha preocupación por prevenir que generen las estrías. Las estrías y las estrías gravídicas se producen en un porcentaje bastante alto en las embarazadas. Un 90% de mujeres pueden tener estrías. Esto se produce por lo general en el último trimestre de embarazo, entre el sexto y séptimo mes, y es más frecuente, por supuesto, en la zona del abdomen, en la zona de los glúteos, en las zonas mamarias. Aparece por el estiramiento de las fibras, eso es cierto, pero tiene mucho que ver las hormonas y mucho que ver la genética. No todos generan las estrías. Hay un aumento de una hormona que se llama relaxina, aumento del corticoide, que también hacen que generen las estrías y los estrógenos. Las uniones laxas se vuelven más laxas y se rompen las fibras de colágeno y elásticas. Tiene que ver con, en cierta manera, con el aumento del peso, el aumento de la piel, el estiramiento de la piel, pero hay una predisposición porque, bueno, no todos los que aumentan la piel, y eso se sabe, hay una alta frecuencia, pero no todas mujeres tienen estrías. Habría forma, bueno, estas son las famosas estrías para conocerlas, son lesiones rojizas al principio, medias depresivas y lineales en lo que es en el abdomen. En algunos casos suelen picar o molestar, en otros casos son imperceptibles. A veces ni te das cuenta porque el abdomen va creciendo y uno no va viendo la zona inferior, pero por lo general aparecen en el abdomen, en el estiramiento de la piel. Vamos a pasar a la siguiente. Y otra alteración que es, aparte del tejido conectivo, que son las estrías, también son los fibromas blandos o los acrocordones, que son estas lesiones tipo verruguitas, estos cuellos, y aparecen como verruguitas, y uno dice, uy, me llené de verrugas en el embarazo. En realidad no son verrugas, son acrocordones, son fibromas blandos, son lesiones benignas, bastante molestas porque son fáciles de enganchar con cadenitas, a veces se lastiman porque se estrangulan solas y a veces se caen incluso solas y a veces se irritan, inflaman y uno consulta estando embarazada, se puede hacer tratamiento mientras uno está embarazada o podemos hacerlo después, es de sacarlas, pero tienen una cierta predisposición a los cambios hormonales y por eso que en un embarazo aparecen como en cantidad. Y dice, uy, me contagié, no son contagiosas, son totalmente asintomáticas o en el sentido de que aparecen solas. Aparecen en el cuello, aparecen en las axilas, en la ingle, en las zonas de pliegue por lo general, en la zona submamaria. Son tratables y son benignas absolutamente. Pero son las dos alteraciones del tejido conectivo que suelen pasar. Otra cosa que también me parece importante mencionar es esto de la producción de acné y generar la piel más grasa. Hay muchas embarazadas que durante el embarazo cambian a nivel hormonal, a lo mejor tenían un acné y también hay que mencionarlo, mejoran el acné. Y en otras pacientes que no tenían acné y pueden aparecer algunos que otros granos o lesiones nodulares. En algunos casos puede aparecer este brote. Tiene que ver con aumento de la función de las glándulas sebáceas, donde hay aumento del sebo, la producción, pero hay una predisposición porque, como ustedes saben, el acné no es solamente la producción de sebo, sino que tiene que ver con otros factores como el taponamiento a nivel de epidermis, una piel gruesa, una piel que aparte de la producción se puede contaminar con
bacteria, que es el Propionibacterium acne, que es el que genera también el acné, y ciertas otras cosas. O sea, no es solamente que es el aumento de la producción de sebo. Por eso es importante también mantener una rutina, ya la vamos a ver, para regular esta función sebácea. También es muy frecuente que las glándulas, la función endocrina de las glándulas, o sea, esto es aumento de la transpiración, de la hiperhidrosis, no del olor a la transpiración, sino estamos hablando de la hiperhidrosis y no de la bromohidrosis, que eso habla del olor a transpiración. Eso es otra cosa. La hiperhidrosis es aumento de la función endocrina, del sudor, por los estrógenos, por los cambios hormonales, pasajero también. Las glándulas sebáceas, como también están en la zona de las areolas, se producen los conductos galactóferos en las areolas mamarias, hipertrofian esos conductos, que se da por lo general en la sexta semana de gestación, o sea, al principio de la gestación, y son los tubérculos que se producen alrededor de la areola, que son como granitos, entre comillas, pero son tubérculos de Montgomery, totalmente benignos, y son justamente importantes tenerlos porque es lo que nos va a ayudar a la lactancia posterior para que la piel se vuelva un poquito más gruesita y sea más impermeable vendría a ser por esta producción de sebo. Bueno, otra cosa también muy importante que es el pelo. ¿Qué pasa con el pelo en el embarazo? ¿Cuáles son los cambios que se producen? Bueno, es llamativo porque durante el embarazo, o sea, nosotros en general, el crecimiento, yo no sé si todos lo conocen, me parece importante saberlo porque es información que nos sirve para la vida diaria, no solamente para la embarazada. Las fases del pelo, nosotros las dividimos en el cuero cabelludo en lo que son la fase anágena, de crecimiento, ya la vamos a ver, la fase catágena, que es una transición, y una fase telógena. El 80% del cuero cabelludo lo habitual está en la fase anágena, o sea, de crecimiento. Por eso es que tenemos crecimiento y el pelo nos va creciendo, en algunos pacientes, en algunas personas más, en otros menos, pero esa fase de crecimiento está, el 80% del cuero cabelludo que está en esa fase. Hay una fase que se llama catágena, que es una transición entre la anágena y la telógena que dura. Viene la fase de reposo, que es la telógena, donde el folículo se cae, donde el pelo se cae normalmente reemplazado por el pelo que sigue, y eso también es frecuente en nuestro cuero cabelludo, habitual, pero en el embarazo hay una transición positiva, porque ¿qué pasa? La fase anágena casi permanece en todo, o sea, la fase de crecimiento casi que se permanece en el embarazo, pero en el posparto predomina la fase telógena. Todo eso que creció en el embarazo, masivamente, con mayor producción, en la fase del posparto eso se pierde. Normal, totalmente normal. Esto resulta de este engrosamiento, o sea, progresivo del cuero cabelludo, que se va durante el embarazo, pero todo, como en la fase telógena, o sea, en la fase de posparto se pierde, la caída de pelo es masiva. Ahí lo vamos a ver en la imagen que sigue, porque me parece interesante conocer esto es lo que pasa habitualmente. Nuestro cuero cabelludo, tenemos una fase que es anágena, que es de crecimiento, que es donde el 80-90% de los pelos está en crecimiento, o sea, hay un crecimiento continuo. Eso en todos. En la fase, en las personas, digamos, que no están con los cambios hormonales, ¿no? En la fase catágena es esa transición de 2 semanas, y la fase telógena, que es la que sigue, es la fase de reposo donde hay caída. Normalmente nosotros perdemos entre 50, 100, 150 pelos por día. Todos, ¿sí? Mujeres y hombres incluso. El 10% de esos folículos que se pierde, normalmente. Por eso vamos a notar caída permanente. Y uno dice, uy, pero se me cae todo el año. Sí, se va a caer normal. Lo que pasa es que también tiene que ver el largo del pelo. No es lo mismo un pelo largo que se te caiga, que vos veas la cantidad de un pelo, a que sea un pelo corto, donde casi es imperceptible y no te das cuenta. Pero si uno contara la cantidad de pelos, que nadie se pone a contar, pero eso se ha estudiado, cuántos pelos uno pierde por día, hasta 200 pelos por día se pueden perder totalmente normal. ¿Qué pasa en el embarazo? Vamos a ver la otra imagen. Esta imagen habla justamente de que en la fase anágena, y acá lo dice ahí abajo, los cambios hormonales hacen que los estrógenos hacen que esa fase anágena permanezca casi todo el embarazo. Entonces hay un crecimiento, el pelo está brillante por la grasitud, crece, se hacen más besos. Por supuesto que habrá casos y casos y tienen que ver también previo al embarazo, ¿okay? ¿Cómo era el pelo antes del embarazo?
Pero por lo general esa fase es de crecimiento, no se pierde mucho pelo, a algunos que otros, pero no es tan frecuente. Pero la fase de posparto, ahí es cuando todo ese pelo que creció o que estuvo engrosado se cae. Por eso es llamativa esa fase. El posparto, sumado que el estrés del posparto y el bebé también hacen que uno tenga unos cambios ahí también y aumente esa fase telógena, o sea, se hace más notoria. También tiene que ver si uno durante el parto ha perdido sangre y está anémico o venimos anémicos de un embarazo. Todo eso tiene muchísimo que ver en la cantidad de pelo que uno vaya a perder. También es importante saber, si tienes un pelo largo durante todo el embarazo, esa cantidad de pelo se va a perder y uno le va a llamar la atención, hasta incluso puede asustar. Vamos a la que sigue. Por eso esa caída, siempre caída de cabello, después del parto se considera un tipo de lo que llamamos efluvio, que es caída del telógeno, porque se produce en el momento donde la fase es la telógena. Por eso le llamamos de esa manera. Es una pérdida brusca y intensa, pero normal. Así que tranqui, pasa. Vamos a la que sigue. Por eso es importante tener en cuenta que en el embarazo, aparte que el cabello se vuelve más lindo, más grueso, incluso hasta más pesado, también tiene que ver qué pasa en el posparto si uno tiene el pelo largo. Es lo que decíamos anteriormente, esa caída va a ser mucho más notoria, mucho más masiva. Entonces, no asustar, ese proceso es normal, no hace falta usar ningún shampoo especial, no hay que hacer ningún tratamiento especial. Es muy frecuente la consulta posparto, pero bueno, sobre todo creo que es importante esa tranquilidad, ¿no? De transmitir de que es normal, de que va a pasar. Hay diferencias entre lo que son caídas masivas y generalizadas, donde la caída es difusa, a que se caiga en una zona, ¿no? En una sola, o eso se llama otra cosa, eso se llama alopecia areata, y es en zonas de piel que quedan lisas. Bueno, eso obviamente que hay que hacer la consulta. Pero es un periodo transitorio, hay que disfrutarlo también en ese momento. Una mención especial solamente en esto. Hay algunas mujeres que desarrollan aparte un adelgazamiento muy difuso del cabello y pueden generar una calvicie de patrón masculino, que se llama, que esto como las entradas en la parte anterior de la frente, y tiene que ver con los cambios hormonales, sobre todo sobre la adrenocorticotropina, que es una hormona que a lo mejor está aumentada en eso. Es importante la consulta porque hay algunos tratamientos que se pueden hacer porque es tan intensa la caída, el crecimiento va a ser más lento. Entonces, hasta recuperar todo el pelo, el tiempo va a ser prolongado. Se puede hacer algún tratamiento antes, pero tranqui porque es pasajero. Cambios con respecto a las uñas. Las uñas también pasa lo mismo que en el pelo. La uña tiene un crecimiento constante, ¿sí? Y lo que suele suceder en la uña es generarse a veces lo que se llama leuconiquia, que es estas uñas, ya la vamos a ver en la imagen que sigue, pero son las uñas blanquecinas, como líneas blanquecinas sobre las uñas, se ve obviamente si no está pintada, que es muy frecuente en niños, que es totalmente benigno y tiene que ver por ahí los mínimos traumatismos que le pueden generar a la uña. Estos golpes por ahí uno tiene tendencia a hacer también generan esas leuconiquias, no es por falta de calcio ni vitaminas, es pasajero, eso se va. O también es más frecuente en las uñas encarnadas por esa congestión que se genera también a nivel vascular y el crecimiento puede hacerse que las uñas se vuelvan más engrosadas incluso. Pasar esto que se llama onychosquisis, que es la uña frágil o la uña en hojaldre, que pasa en 9% de los embarazos, de que la uña se vuelve muy finita. Más raro, porque lo más frecuente es que la uña se vuelva más gruesa o genera una hiperkeratosis subungual, que es la uña abajo de la placa unguial, o que genera una melanoniquia longitudinal, que son los lunares, pigmentaciones de las uñas totalmente benigno, o como le decía, bueno, este crecimiento mejor, que las uñas se vuelven más lindas durante el embarazo. Vamos a hacer la imagen que sigue. Esta es la onychosquisis que se llama, que la uña en hojaldre es muy común en el embarazo, es muy común también en la vida diaria. Y la uña es dura porque no tiene agua. Cuando uno la moja muchas veces, porque se lava mucho las manos, se pone mucho gel, alcohol en gel, o limpia, o está ni siquiera estamos hablando de detergentes o productos químicos. El agua sola la uña la ablanda, es como un cartón.
Si mientras uno más moja la uña, la va a ablandar. Y eso puede generar que se vuelva a enojar en la parte externa. O cuando uno se pinta las uñas y se saca el quita esmalte, se pinta y se saca, bueno, la ablanda la uña por una cuestión de formación de uña. ¿Mm? Vamos a la que sigue. Esto es lo que le hablaba recién de la leuconiquia, que es muy común en niños también, o personas que tienen tendencia a pegar las uñas con golpearlos, digamos, y generan esta leuconiquia o esta pigmentación blanca de las uñas frecuente y que se va, no es hongo. O puede pasar esto que es la hiperkeratosis subungual, que es el engrosamiento de las uñas. Acá es importante hacer la consulta porque puede pasar que uno confunda con un hongo. Y se puede hacer un micológico perfectamente, que es un estudio para saber si realmente es un hongo o no es un hongo, más allá que después los tratamientos quizás sistémicos o en vía oral no lo podamos hacer, pero podemos hacer un tratamiento local. Pero si hay dudas o esta uña viene engrosada previo al embarazo, la consulta se puede hacer justamente para descartar si es un hongo y después se programará el tratamiento más específico si es un hongo que necesita un tratamiento por pastillas o algo, y los tratamientos son más prolongados. Por eso no se hace durante el embarazo, están contraindicados, pero sí se puede hacer algo local. Bueno, otro punto así como importante y que sucede frecuentemente en el embarazo es el prurito, esta picazón de la piel. Es por lo general muy frecuente, es benigno, esa sequedad y tiene que ver también con el estiramiento de la piel y esas rupturas que se van generando de las fibras. Eso genera aumento de la histamina y suele picar el cuerpo quizás más que lo habitual. Pero es importante, y acá sí tener en cuenta, que cuando el prurito es intenso y es generalizado, nosotros como dermatólogos tenemos que descartar ciertas patologías que dos de ellas pueden comprometer al bebé. Uno es la colestasis intrahepática, de los ácidos biliares en nuestro organismo por una cuestión hormonal también que se genera, o el pemfigoide gestacional, que son enfermedades ampollares, que también no es frecuente, pero sucede en el embarazo, y que son dos patologías que hay que tener en cuenta por el riesgo fetal. Después del eczema del embarazo, el prurigo del embarazo y la foliculitis pruriginosa del embarazo, nosotros en dermatología las tenemos como muy identificadas porque son patologías que son muy molestas para la embarazada. Muy molesta, que puede hacer que no pueda descansar, o mucha picazón que no pueda, la puede poner muy inquieta. Eso no está bueno porque durante el embarazo estar en estado más tranquilo y disfrutar y no estar rascándose y no encontrar algo que la pueda ayudar. Por eso es importante en estas prurito tener en cuenta esa intensidad. En la diapo que sigue, en el slide que sigue, yo lo puse, me pareció importante tener en cuenta que, por ejemplo, la colestasis intrahepática, que se producen, que por lo general no hay una lesión primaria, o sea, hay una picazón de la piel, pero uno no encuentra ninguna roncha, ningún granito, ninguna nada. La pica. Entonces el dermatólogo o el obstetra tiene que estar muy alerta a esto, porque se debe pedir los ácidos biliares para descartar esas patologías, esta patología que es la colestasis intrahepática. Por lo general es un prurito muy intenso, o sea, el paciente va a consultar, la embarazada va a consultar, pero tenerlo en cuenta y por ahí, bueno, nosotros, o los dermatos, nosotros a veces es necesario hacer una biopsia de piel, tomar un pedacito de piel, que es un procedimiento mínimamente invasivo y nos puede ayudar también a descartar otra patología como es el pemfigoide, porque el pemfigoide empieza con picazón, igual, pero se generan las ampollas. Uno va a ver las ampollas después tensas, que son solamente lo que generan es picazón. Vuelvo a repetir, el prurito es muy intenso, el picazón es muy, muy intensa, pero estas dos patologías sí hay que tenerlas en cuenta porque hay que ponerse de acuerdo con el obstetra para ver si es necesario adelantar un parto a lo mejor. Obviamente esto lo va a determinar el obstetra, pero vamos viendo conjuntamente. En estos casos se puede dar corticoides sistémicos, en el caso anterior se puede dar el ácido ursoxicólico, que es para disminuir los ácidos biliares, o corticoides sistémicos se puede dar tranquilamente, o sea, corticoides en pastilla, digamos.
Y el eczema y el prurigo del embarazo, o bueno, la patología anterior, simplemente mencionarlas porque sí, en el foliculite, en la última, por lo general aparecen como granitos en la piel. Y es muy intenso la picazón y las lesiones. Pero no corre riesgo del embarazo, se puede dar tratamientos específicos que son para esto, para la foliculitis. O el prurigo del embarazo, que también tiene que ver con lesiones que uno alcanza a ver, son pápulas o eczemas, o lesiones, por lo general el eczema es una paciente embarazada que ya tenía un antecedente de atopía, ser atópico o alérgico, y hace esta reacción en el embarazo. Bueno, vamos a seguir, solamente mencionar en la que sigue que estas patologías tienen como una frecuencia dependiendo del trimestre de embarazo que esté. La dermatitis atópica del embarazo o el eczema atópico del embarazo aparece en el primer trimestre, por lo general, entre el primero y el segundo trimestre. En cambio, las enfermedades intrahepáticas de la colistasis intrahepática del embarazo y el pemphigoide, por lo general, es al finalizar el embarazo. Por eso también son momentos clave para ver si es necesario hacerla el parto o poder programarlo o darle corticoides al paciente para mejorar. Vamos entonces a la que sigue. Bueno, ya un poco más general y después podemos entrar más a preguntas, pero ¿cuáles son los cuidados básicos entonces en la piel? Son más o menos los mismos que todos deberíamos tener, nada más que como teniendo en cuenta el tema hormonal y la piel más sensible, es importante tener estos baños cortos, o sea, los baños deben ser cortos y con agua tibia. Recuerden que el agua caliente genera vasodilatación y ya tenemos un flujo sanguíneo aumentado, entonces puede generar que uno se le baje la tensión por esa agua caliente, por eso por ahí los aguas termales en embarazo no se recomienda tanto, pero porque hay un aumento del flujo, eso hace que baje la tensión. Baños cortos, rápidos. Los jabones, por lo general, no hace falta cambiar jabones en embarazo, pero sí, personas que tienen tendencia a esta picazón o estos pruritos, es importante tener jabones suaves. Por ahí los jabones que se venden en farmacia son para pieles atópicas o pieles sensibles, se puede usar o sin tanto perfume. Es importante siempre la hidratación. Y hablando un poco de la estría, que si bien la estría, como dijimos, no es solamente por el estiramiento, sino que tiene que ver con el cambio hormonales, una forma de reducir la posibilidad, no decimos prevenir porque quizás uno no lo pueda prevenir, pero sí reducir la posibilidad de que aparezcan, es hidratarse, humectarse. Creemos humectantes 1 o 2 veces por día, siempre es bueno. Evitar rascarse, sobre todo por las infecciones que uno puede generar. Acuérdense que las uñas abajo son muy sucias y eso predispone a infecciones en la piel, por eso evitar rascarse y lastimarse, y sobre todo porque hay pacientes que por los rascados dejan cicatrices tremendas. Las uñas son como bisturí. Uno tocarse con la piel y lastimarse es una herida profunda, no es tan superficial. Por eso también es importante usar ropa de algodón, ropa suelta, no generar tensión, presión, sobre todo porque puede picar y aparte pueden generar dermatitis. Vamos a ver la que sigue. Bueno, también es importante este tema, la protección solar durante el embarazo. Es clave, porque si bien los cambios hormonales son muy marcados, o sea, los estrógenos están a flor de piel, también es importante tener en cuenta que no necesariamente en embarazada, en general, y no me voy a cansar de decir, la protección es fundamental para todos, no importa la edad que tengas, o sea, estamos hablando de adultos, no, la protección es fundamental. Sí, hay un momento que hoy ya está en discusión y esta charla me permitió revisar nuevamente este tema de los filtros minerales, porque hay protectores solares químicos. ¿Viste? Nosotros dividimos a los protectores solares en físicos y en químicos, o los híbridos. Los filtros físicos o minerales son estos que tienen óxido zinc o dióxido de titanio, que se daba mucho en los niños porque hace que se refleje el ultravioleta y no sean absorbidos por la piel. Porque había algunos protectores solares que con ciertos componentes que podrían generar alguna alteración en el bebé. Eso se estudió un montón. Lo cierto es que nosotros para todas las patologías en embarazada hay muy poco estudio, porque los estudios, obviamente los estudios de investigación, y yo que hago investigación, excluimos todas las pacientes embarazadas para hacer los estudios, salvo algunos específicos, pero hay estudios que son retrospectivos y que se estudiaron embarazadas que habían sido expuestas también con tretinoína, con geles o con protectores solares. Lo cierto es que no hubo patologías importantes durante el feto con la utilización de protectores solares químicos, ¿sí? Hay algunos puntualmente que no se recomiendan, que casi ya la industria no los produce, porque como son de venta libre,
paciente va a ir a ponerse un protector solar, no va a hacer la consulta por lo general al dermatólogo para usar el protector solar. Entonces, con esto venta libre, esos protectores, la mayoría de los protectores son aptos para embarazadas. Los minerales corren mucho menos riesgo de absorción, entonces nosotros sí podemos sugerir, pero en realidad lo cierto es que lo importante es que use el protector solar y que sea repetido cada 2 a 3 horas por día. Un protector no dura más de eso. El mejor protector, el factor más alto entre 50 y 99, dura 2 a 3 horas. Por eso es importante, si uno está expuesto, no es lo mismo estar en un espacio de sombra y encerrado, pero si estás expuesto, sí es importante la protección y renovarlo. Sin duda, el sombrero, los anteojos de sol, la sombra va a disminuir el riesgo a la hiperpigmentación producida también por el estímulo de los melanocitos. Entonces, el protector siempre. En la próxima slide habla de los productos seguros. Hoy vuelvo a aclarar porque seguramente, si bien lo seguimos, casi todos los dermatólogos tenemos el mismo mensaje, pero hay información reciente de ahora, de artículos del año 2025, donde estos productos que antes decíamos evitarlos, hoy se podrían usar. Y ya le voy a decir por qué en algunos. Porque es muy frecuente y es muy conocido los productos, por eso se los voy a mencionar. Pero, por ejemplo, los seguros, lo que no hay problema es el ácido hialurónico, si lo quieren usar, la niacinamida, las cremas con aloe vera, con óxido de zinc, con manteca de karité, totalmente seguro. Lo nuevo, el ácido acelaico, que ahora viene, y justamente la vitamina C, para ayudar a mejorar la calidad de la piel, para mantenerse con algún skincare, se puede usar. Y los productos que se evitan, los retinoides, pero principalmente de Bioral, la isotretinoína, el Roacutan, lo nombro como marca que no debería, pero bueno, es importante porque ahí uno tiene como ese concepto de conocerlo, digamos, en forma vulgar, entonces es importante saber que los contraindicados, eso no se debe, por supuesto que hay un montón de medicamentos que siempre, sobre todo lo que es pastilla, hay que consultar. La hidroquinona, que es la despigmentante, no se debe usar en el embarazo. El ácido salicílico en alta concentración, estamos hablando de un 4%, más arriba del 4%, o sea, peeling con salicílico no se recomienda. Algunos parabenos y falatos, que eso es muy difícil saber porque en realidad los parabenos son químicos que ayudan a conservar los productos. Son para evitar que se llene de hongos y bacterias, y casi todos lo tienen. Lo que pasa es que no están detalladamente puestos. En dosis bajitas no habría contraindicación, y ácidos esenciales es porque más que nada pueden generar irritación. Me preguntan mucho sobre el aceite de coco, los aceites. En realidad, si uno lo viene usando y no hay irritación, no tendría por qué. Pero como hay cambios hormonales y hay cambios de sensibilidad a la piel, no se recomiendan por eso. Vamos a pasar al siguiente, a ver si... Bueno, ¿y cuáles son las señales de alerta? ¿Cuándo vas a consultar sí o sí? Con lo que recién decíamos, la aplicación intensa sin alivio es una consulta dermatológica o al obstetra para que nos puedan hacer la consulta de dermato. Las lesiones ampollares o lesiones extrañas, o por ahí uno le deja duda, siempre es preferible hacer una consulta, o manchas nuevas que han cambiado, se vuelven más distinta, o bueno, por supuesto si hay fiebre y erupción, o esa caída postparto prolongada, pasaron 6 meses y todavía hay una caída tan intensa, ahí deberíamos consultar. Bueno, creo que dejamos abierto para si alguien tiene alguna duda o algo que haya quedado que quieran preguntar. La verdad es que fuiste muy clara, Marta, muchísima información que, como también dijiste en reiteradas oportunidades, no es solo válida para las embarazadas, sino que también había mucha información que, digo, yo en este momento no estoy embarazada, desconocía y me sirve. Tenemos hombres también presentes que seguramente también pudieron nutrirse con lo que ibas contando, así que creo que dudas de mi parte no hay, sí como para repasar, entonces, si pica mucho, si duele, si el lunar puntualmente cambia de forma y de color o tiene varios colores, digo, son signos de alerta y que nos llevan a quizás hacer la consulta dermatológica. Después la mayoría de los cambios sabemos entonces que son momentáneos, que una vez transcurrido el embarazo y seguramente los primeros meses del posparto,
debería volver un poco toda la normalidad, de a poco, obviamente. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, Y algo lo que más quiera comentar. frecuente, Sí, sí, te sí. decía que por ahí, no, que esta es muy frecuente las consultas postparto, sobre todo por la caída de pelo tan masiva. Ujú. Se puede dar el complejo vitamínico, no está contraindicado en la lactancia, pero lo cierto es que eso va a pasar. Ok, Son 3 meses o 4 meses que se produce. Obviamente que hay algunos casos que hay que pedirlo, bueno, hay que tratarla, pero ok. por lo general es transitorio. Ok, perfecto. Bien. Bueno, Una entonces, consulta. Yo ahí consulté si pueden aparecer en cualquier momento. Esto de la picazón, de los... El O es... embarazo en Sí, cualquier, sí, sí, la aplicación del embarazo es normal, o sea, claro. mientras que sea Pero leve, mientras que uno lo pueda mejorar con alguna crema. El tema es cuando se vuelve intenso, cuando no te permite dormir, cuando aún durmiendo te despertás porque te pica, porque ya llegás a un punto donde ya es insoportable, obviamente que ahí hay que hacer la consulta porque quizás se pueda hacer algún tratamiento, no específicamente sea alguna enfermedad, eso se valora a veces en el consultorio, pero sí puede ser en cualquier momento del embarazo. Hay algunas patologías que sí están más frecuentes en el primer trimestre y otras en el último o segundo trimestre. y con respecto a las manchas, por ahí que no sé si lo habrás comentado porque yo me uní tarde porque estaba ocupada, pero con respecto a las manchas que por ahí a algunas mamás nos han quedado en la parte de la parte de las axilas o en la parte, algunas en la parte del bozo o en la parte del cuello, diferentes manchas, esas. ¿Tenemos que consultar o con el tiempo se van también? O en la frente, por ejemplo, en mi caso me quedó una en la Claro, frente. hay que ver después, digamos, yo lo que había comentado, que es re importante lo que estás diciendo, es que cuánto tiempo ha pasado posparto. Si han pasado 6 meses, lo ideal es el tratamiento entre los 6 meses y el año, no pasar mucho tiempo porque el pigmento se va haciendo más a la profundidad. O sea, si bien es pasajero, puede pasar que se despigmente, en muchos casos no. Entonces, pasar un periodo entre 6 meses aproximadamente posparto, ya se puede hacer un tratamiento más profundo. Cuando pasan más tiempo, es más difícil el tratamiento. O sea que sí, se puede hacer tratamiento. Habría que ver qué tipo de pigmentación hay, ¿no? Pero sí, sí, hay tratamientos. Y como Genial, menciono, gracias. Y nada, y destaqué ahí que las cremas que nos dan por la cobertura son excelentes, porque yo me las puse y re bien. sí, sí hay un montón, hay muchas y se pueden usar tranquilamente, sí, sí. Rami, por las dudas, si no llegaste a ver la charla completa, la grabación también la vamos a disponibilizar para si necesitas volver a verla, va a estar disponible. Genial, gracias. bueno, entonces, si no hay más dudas y preguntas, cerramos el espacio. Agradecemos a todos profundamente por haberse sumado y por seguir interesados en este programa.